construcción de canales de riego, aplicación de técnicas y productos agrícolas para la mejoría de los cultivos, que de hecho eso fue fruto de un escándalo, esa cantidad de dinero. Eso fue en la época en la que el administrador era Ramón Fonder, que mucha gente no sabe que Fonder y yo somos familia. Sin embargo, hubo escándalos, el dinero no se manejó de manera correcta, de manera adecuada. Todo el mundo sabía el contubernio que había. En ese entonces quien realmente regentaba eso era José Ramón Peralta. Pero el proyecto básicamente cumplía su función. Contaba con cerca de 2.500 empleados, entre gente que sí cumplía con su trabajo y otros que correspondían a favores políticos. Cuando llega el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, en el año 2020, el PRM llega al poder en un momento de crisis, o sea, no llegó en el mejor momento económico de la República Dominicana. Eso provocó que el gobierno tuviese que iniciar o tomar una serie de medidas para reducir los gastos de diferentes entidades y aumentar los gastos de otras entidades que eran más necesarias. Al proyecto agrario La Cruz Manzanillo se le redujo la subvención o el dinero que se le enviaba todos los meses de 25 millones a 6.125.000 pesos. O sea, una reducción pero muy elevada, de cerca de un 80% de sus ingresos. Eso provocó de que la producción decayera, que la cantidad de empleados del proyecto, justificados o no, hubiese que reducirla. Y eso generó una crisis que se fue convirtiendo en una bola de nieve, ya que también el proyecto tenía deudas que había contraído sobre la base de 25 millones de pesos que recibía. Y de un momento a otro comenzó a recibir solamente 6 millones. Luego ahí llega a administrar el proyecto también familiar mío, Simeón Fabián Ramírez. Simeón en principio enfrentó una situación también difícil, ya que tenía que levantar el proyecto en términos de producción, pero tenía que hacerlo con pocos recursos, porque apenas recibía 6 millones de pesos y el proyecto estaba plagado de deudas a suplidores. El proyecto no estaba organizado, en sentido de que a veces se despachaban cosas con una factura, no se estaban aplicando técnicas para la calidad en materia contable, para venderles o pagarles servicios a suplidores del Estado. Entonces, el PRM nombra a Pablo Ramos como encargado financiero del proyecto. Pablo, que es un genio de la contabilidad, así como ustedes lo ven, tranquilito. Pablo logra organizar la parte contable del proyecto. Y, aunque no habían cuantiosos recursos, junto a Simeón, logran adecentar esa parte. O sea, ya yo iba al proyecto para que me pagaran algo y yo tenía que ser proveedor del Estado, tenía que estar al día con el pago de impuestos. Se organizó la parte contable. Las diatribas políticas de la provincia de Montecristi, que son normales, tan normales que, por ejemplo, para usted poner dos montecristeños de acuerdo, tiene que matar a uno de los dos, porque si los dos quedan vivos no se ponen de acuerdo, provocan la salida de Simeón Fabián Ramírez. Entonces, de manera interina, el amigo Pablo Ramos asume el proyecto, con la colaboración de Puerto Real, le decimos de cariño Mochila. El caso es que Pablo, con los pocos recursos que llegaban, logra reactivar cerca de 20.000 tareas de tierra para la producción, se estaban sembrando ya. Al mismo tiempo, sigue organizando la parte contable, salda todas las deudas del proyecto. El proyecto en manos de Pablo Ramos, mucha gente no sabe esto, no debía dinero. Él dejó el proyecto limpio. O sea, hay que reconocer la labor que hizo Simeón, porque de hecho Simeón es un técnico de la producción. Simeón sabe poner a producir, porque de hecho a eso es que se dedica. Pablo organiza la parte contable,
elimina las deudas y el proyecto no tenía deudas, de manera que con lo poco que llegaba, algo se podía hacer porque ya no se debe. Bueno, él estaba de manera interina, de manera que había que colocar a alguien nuevo, y de nuevo, los políticos del PRM entendían de que era más factible, era mejor traer a quien sea, pero que no sea de Montecristi. Porque bueno, como Pablo era de Moreno Arias, entonces la gente de Alemán no lo quería, lo de Rosendi no lo querían, lo de fulano no lo quería, la extinta gobernadora quería un familiar, y el caso es que todo el mundo tenía un candidato. O sea, nadie tenía un candidato en común. La solución, traen a un individuo, creo que se llama Dewar de la Maza, no sé si es de Moca o de dónde es. Dewar, que es la clara muestra de lo que tiene que ser una persona incompetente, asume el proyecto. Y Dewar nunca entendió que el encargado o el director ejecutivo del proyecto de la Cruz Manzanillo es básicamente el capataz de una finca. Bueno, él pensaba que era ministro de Agricultura y que tenía que estar sentado en una oficina todo el día y no salir al campo a poner eso a producir, porque el proyecto de la Cruz Manzanillo se trata de que lo pongan a producir, no es de otra cosa. Bueno, el caso es que Dewar, al final del día, el proyecto de nuevo se suma en deudas, se vuelve un completo disparate, la producción decae, la nómina se reduce a su mínima expresión, permiten que unos parceleros pobres, o sea, porque se inicia una repartición también de terrenos del proyecto, como no estaban en producción, a personas que sí querían y estaban en capacidad de ponerlo a producir, pues se les permite que lo pongan a producir. Bueno, pues de buena a primera hora llegan y lo sacan a todo de ahí como si nada. El caso es que el proyecto está colapsado, ahí no hay producción, ahí no se está sembrando absolutamente nada. Yo ni siquiera sé si la última vez que ahí pagaron, aunque la nómina figura una gran cantidad de dinero en materia de seguridad, y tú vas y tú no encuentras ni siquiera un guachimán desdientado. El caso es que es penoso, porque en el fondo todo esto responde a un plan. O sea, yo soy de los que sostengo que el amigo Dewar posiblemente lo enviaron, posiblemente, para concretar un plan, y es destruir y desenfocar el propósito del proyecto de la Cruz Manzanillo, para que entonces, ante la inviabilidad de ese emporio público, entonces eso se le entregue al sector privado. Y que el sector privado haga lo que le dé la gana. Eso es una táctica muy típica en los esquemas neoliberales y cuando no se cree en lo público. El problema es que no todo se resuelve desde el punto de vista privado. Por ejemplo, cuando usted tiene un pueblo o un municipio que no tiene un hospital, usted no puede esperar que el sector privado le construya un hospital. El sector privado puede construir una clínica, pero esa clínica tiene un costo que es inaccesible para varios segmentos de la población en los diferentes quintiles. Lamentablemente el proyecto está colapsado, desde ayer hay unos desalojos. Yo, independientemente de todo, creo que ha habido un abuso, un exceso en el uso de la fuerza contra gente que simplemente está viendo cómo le están derrumbando su esfuerzo y su trabajo. Ojo, no significa que el desalojo es ilegal. El problema es que hay una disyuntiva con respecto a la justicia. Hay cosas que son legales, pero no son justas. Y hay cosas que son justas que no son legales. Y pongo un ejemplo simple. Imagínese que un señor va para su parcela en su motocicleta, en un motorcito 70, a las 6 de la mañana. Lo detienen y quieren incautarle el motor al señor, que lo que anda es con una gorra y con un colín enganchado, porque va para la parcela, o el conuco que tiene. El señor no tiene seguro, no tiene licencia, no tiene papeles del motor. Lo legal es detenerlo e incautar el motor, técnicamente, porque eso en verdad el Tribunal Constitucional dijo que no, pero como quiera le dije se lo hace. Lo legal es detenerlo, ponerle la multa, pero sin embargo no es lo justo, porque ese señor va a trabajar, va a ganarse la vida. Hay que dejarlo ir para que sea un ente productivo para la sociedad. Eso mismo pasa en el caso del proyecto. Lo legal es que lo desalojen, pero no es lo justo. Y el Estado está para garantizar no solamente la legalidad de las cosas, sino también la justicia, para permitir que cada dominicano y dominicana, no importa el lugar donde se encuentre,
pueda producir con qué sustentarse él o ella y su familia. De manera que yo aspiro y espero a que se le busque una solución, pero buscar una solución no es que le metan un cuento y le digan que miren que en una semana, no, es que le devuelvan su terrenito para que se pongan a producir. Porque también el país está viviendo una aguda crisis económica. De hecho, nosotros hemos sufrido la inflación más alta en los últimos 2 años. O sea, el incremento de los precios de los productos, eso aunado con la devaluación de la moneda y la subida del dólar. De manera que no le podemos poner la cosa tan difícil a la gente, porque tampoco podemos hastiar al ciudadano hasta el punto de que reaccione de otra manera cuando siente que no tiene salida. Cuando usted acorrala a una persona hasta el punto de que no tiene salida, va a pelear hasta morir. Y eso muchas veces provoca un efecto de bola de nieve donde la anarquía se apodera de la nación. Y a veces son pequeñas acciones. En Chile, por ejemplo, que siempre fue el ejemplo del funcionamiento del esquema neoliberal. Chile venía llevando a cabo la estrategia de alguien que no limpia en su casa. Y es que la basura la va metiendo debajo de la alfombra. Barre, la mete debajo de la alfombra y la tapa. Pero llega un momento en el que se nota que la basura se está acumulando ahí. Chile durante mucho tiempo fue objeto de excesos del esquema empresarial. Pero como la situación estaba bien o regular, la gente no lo notaba tanto. Cuando la situación comenzó a agudizarse, Chile acumuló tantas cosas en el inconsciente colectivo ciudadano que lo que detonó más de 2 meses de huelga y muertes y enfrentamiento entre la policía y la población fue algo aparentemente simple, que le subieron como 50, le subieron, no recuerdo si fueron 50 centavos o un peso chileno, qué sé yo, al pasaje de los estudiantes del metro. Pues una medida aparentemente insignificante, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Resultado, 2 meses de huelga y enfrentamiento con la policía, saqueos por todas partes. El país se volvió un completo disparate. El presidente Sebastián Piñera no encontraba qué hacer. Y todo eso dio lugar a que llegara al poder la izquierda de manos de Gabriel Boric, que no es tan izquierdista, pero bueno, él dice que es izquierdista y socialista. Entonces, yo insto a las autoridades a que no acorralen a la población. Acorralar a la población puede significar el inicio de fenómenos sociales que luego resultarán en incontrolables. Vamos a la primera pausa del programa. Luego de la pausa regresamos con más. Estás viendo Tierra Visión, girando en tu dirección.